está metida o metido en estos momentos en un conflicto que va más allá de toda esta tragedia con la guerra contra Hamas, que ya debe contar más de 40,000 muertos, etcétera. Porque esta situación pues contraviene la estabilidad del Estado de Israel. Desde que se inició este conflicto, hice la advertencia de que el conflicto no era de carácter religioso, porque el sionismo político es un sionismo, digamos, secular, que concibe un Estado, se concibe un Estado totalmente secular, que fue el Estado que concibió Theodor Herzl, aunque David Ben Gurión fue el fundador del Estado de Israel en el 1948. Theodor Herzl es el ideólogo del sionismo, pero el sionismo de Herzl es el sionismo político, es decir, el sionismo que lleva a la creación de un Estado apartado de la religión y un Estado basado en las racionalidades de la Ilustración. Entonces, para que ese Estado pudiera operar en principio sin un peso de una influencia religiosa fuerte, se concibió que habían obligaciones que no se iban a aplicar a la ortodoxia judía, a los llamados jereíes, por ejemplo, que son los judíos ortodoxos. Esos judíos ortodoxos, una buena parte no dan un golpe. Son mantenidos por sus esposas, con las que tienen 5, 6, 7, una cantidad de hijos ilimitadas, porque ellos se dedican al estudio del Talmud, al estudio del Talmud. Entonces, no participan ni de la vida social, ni de la vida económica, etcétera. Incluso son contrarios al Estado de Israel. Por lo tanto, ellos no tienen la obligación de los otros ciudadanos de formar parte del ejército, porque sería una obligación totalmente contradictoria. Son enemigos del Estado. No creen en el Estado político que fundó Ben Gurión, no creen en ese Estado. Entonces, ni a ellos, pero también hay israelíes que son palestinos, nacionalizados como israelíes. A esos tampoco se le afilia al ejército. Y Ben Gurión, desde Ben Gurión hasta Netanyahu, más o menos han respetado eso. Pero la Suprema pues entiende que ese es su privilegio, que nadie debe tener. Se venció en marzo un plazo para la incorporación de este tipo de personas, y ahora el debate está en que a esta gente se le quiere incorporar, pero esa gente está levantada. Está levantada, y Israel se ha encontrado con un conflicto y con una situación interna que le presiona tanto como el conflicto exterior, como el conflicto con Gaza. Porque ya ahí entra otra complejidad en el caso de su situación
histórica, de la situación histórica entre estos dos países que debieron haber constituido un Estado al mismo tiempo en el año de 1948. No fue posible porque en principio los palestinos fueron los que rechazaron la construcción de ese Estado porque entendían que Israel se quedaba con una parte de su territorio. Y entonces guerrearon inmediatamente contra el Estado de Israel en vez de dedicarse a la constitución del Estado palestino. Y después Israel ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para aplastar esa idea. Otro de los componentes que tiene el problema actual con Gaza, y de eso se ha hablado poco, es que adivinen de quién es el principal, fue hasta que Hamás no halló un mejor patrocinador, que en estos momentos lo tiene, que es Irán. El patrocinador interno de Hamás se llamaba Bibi Netanyahu, ese mismo señor que es el primer ministro de Israel, porque Bibi Netanyahu concebía la existencia de Hamás como un instrumento para evitar la creación del Estado palestino, porque mantenía la división con la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, patrocinando la cuña de Hamás, se evitaba la unidad de los palestinos y por lo tanto la constitución del Estado palestino. Lo que pasa es que Hamás después encontró mejores valedores y atacó a Israel, dirigida precisamente por quien había sido uno de sus valedores. Y ese es otro de los temas que está en este conflicto. Pero bueno, señores, miren,